Después de explicarle todo lo sucedido y de escucharlo gritar cosas típicas como ¿acaso no saben leer? ¿Acaso creen que colocamos aquellas advertencias para que las ignoraran? ¿Y acaso los universitarios estúpidos no tienen nada mejor que hacer que husmear donde no deben? Se calmó lo suficiente como para pasar de mí y revisar el túnel de servicio, el cual después de comprobar que se encontraba correctamente sellada y bloqueada volvió a su camioneta. Parecía tratarse de un tipo de apariencia promedio y de tal vez 50 años, pero creo que al verlo la gente fácilmente diría que solo se veía más viejo de lo que realmente era. ¿Qué es este lugar?, le pregunté mientras caminaba, a lo que él solo alcanzó a decirme que no tenía ni idea en lo que nos habíamos metido, que ahora tendría que salvar a mi estúpido amigo y ya sea que quiera o no iría con él. Ahora bien, además de pedirme que hiciera exactamente lo que me diga y nada más, me pidió que permaneciera tranquilo en todo momento, explicándome que el aire no se encontraba circulando y que terminaríamos sofocándonos si me terminaba todo el oxígeno. Asimismo, sacando de su camioneta lo que parecía ser un cabrestante retráctil, me pidió que por lo que más quiera no me separara de él o de esta línea, que cuando lo vea apagar su luz haga rápidamente lo mismo con la mía, y sacando una escopeta del maletero de su camioneta y entregándome una pistola, me pidiera que le haga la promesa de que solo la usaría cuando me lo ordenara, además de una última cosa, que si en algún momento comenzaba a sentir el aroma del ozono en el aire comenzara a correr. Pronto comencé a considerar si todo esto era una buena idea cuando encadenó y cerró la puerta desde dentro con un enorme candado, y más aún cuando se dirigió a mí diciéndome que esa era la única manera en que podíamos evitar que salieran, permitiéndome reformular todas las ideas que pasaban por mi mente en ese momento, y pensando si alguna vez volvería a ver aquel candado abierto. ¿No me darás una copia de la llave?, le pregunté, a lo que él me dijo que no, ya que solo tenía una, pero que no tenía nada de qué preocuparme siempre y cuando no me alejara de él o de la línea por la cual estábamos conectados. Aquella cuerda se movía hacia adelante y hacia atrás mientras caminábamos por aquel túnel de servicio, dándome cierta sensación de seguridad de no perderme o alejarme de la única persona cercana mía, siendo nuestra primera parada la sala de los generadores del otro lado del pasillo de la entrada principal, donde girando lentamente comenzamos a hacer que los generadores zumbaran y se sacudieran un poco. «Tenemos algo de tiempo para hablar hasta que se enciendan», me dijo, preguntándome si había logrado ver lo que se llevó a mi amigo, respondiéndole que no y decidiéndome a volver a preguntarle sobre qué era este lugar, tomando un largo suspiro y explicándome que originalmente era una reserva militar de los años 50, pero que a finales de los años 70 fue reutilizada como un sitio de investigación para cosas demasiado locas para el público y solo a veces cosas realmente jodidas, como cuando llegó a sus manos un proyecto sobre la teletransportación y tuvieron que reconstruir la mitad de las instalaciones para ello, y fue entonces cuando todo salió mal y todos aquí se fueron a la mierda. «¿Cómo sabes todo esto?», le pregunté, a lo que él me respondió que solía trabajar aquí. Entonces, ¿qué son esas cosas?, le volví a preguntar pensando que lo sabía, pero rápidamente se sacudió de encima mi pregunta diciéndome que no lo sabía al haber sido solo un asistente, pasando a preguntarle si había alguien entonces que lo sabía, respondiéndome que no, ya que los únicos que lo sabían eran los que trabajaban aquí, y que de cierto modo, por así decirlo, nunca abandonaron estas instalaciones. «Entonces, ¿cómo saliste?», le pregunté, alcanzando solo a decirme que no lo hizo ya que no había ido a trabajar ese día al estar enfermo, momento justo en el que el embriague del motor se activó con un clic y el generador finalmente cobró vida, encendiendo las luces por un breve momento y luego apagándose nuevamente cuando apareció un interruptor automático. «Descuida, no podemos malgastar las luces ya que las necesitaremos más adelante», me dijo. Pronto ya nos encontrábamos frente a la puerta que Alex y yo habíamos cerrado durante nuestro escape, la cual mientras abríamos lentamente, me recordó que debería mantenerme lo más calmado posible a partir de este punto. Para nuestra sorpresa, una vez que la abrimos, una luz nos cegó casi de inmediato, una luz que brillaba directamente hacia nosotros, la cual una vez que atravesé la puerta y ajusté mi vista vi que solo se trataba de la linterna de Alex. Estaba a punto de ir por ella,
cuando de pronto Moros me detuvo cerrándome el paso y señalándome hacia la oscuridad del corredor frente a nosotros, quedándonos quietos y en silencio tras haber escuchado algo a la distancia, momento en el cual lo vi apagando su luz y dándome una señal para que hiciera lo mismo, pero como la linterna de Alex aún se encontraba iluminándonos, Moros tuvo que aproximarse rápidamente a ella apagándola y quedándonos así en completa oscuridad. La gente suele decir que cuando pierdes uno de tus sentidos los otros se agudizan para compensar, y creo que eso es exactamente lo que me sucedió, ya que logré escuchar algo caer al suelo con un ruido sordo, seguido inmediatamente por unos pasos irregulares que parecían de alguien caminando descalzo acercándose, por lo que instintivamente tomé el arma que Moros me había dado y la cual no pensaba usar. Pronto comencé a sentirlo tan cerca que podía escuchar su lenta y áspera respiración, e incluso sintiendo una brisa fría frente a mi cara que inhalaba y exhalaba, hasta que de pronto lo escuché alejarse y estrellarse contra una de las paredes por donde veníamos, golpeándose y escuchando el sonido del vidrio y el plástico rompiéndose a su paso, hasta que pude sentir como aquella cosa que estuvo ahí con nosotros se alejó lo suficiente como para sentirme a salvo, al menos hasta que de pronto pude sentir una mano rozándome, casi saltando y gritando del susto cuando se movió rápidamente hasta mi boca tapándola, hasta que escuché los susurros de Moros diciéndome que por lo que más quiera no hiciera ningún ruido, y susurrándome al oído que lo siguiera lentamente hasta una habitación lateral, donde después de escucharlo cerrar la puerta cuidadosamente y de un rato en silencio encendimos nuestras luces. «Diablos, nunca vuelvas a hacer eso», le dije, pero él no me prestaba atención al encontrarse viendo lo que eran gotas de un líquido negro al otro lado de la habitación, el cual Moros y yo decidimos seguir a través de algunas otras habitaciones, hasta que llegamos a un gran laboratorio químico, donde en medio de un gran charco de aquel líquido negro mezclado con sangre encontramos el cuchillo de Alex. «Creo que logré escapar», le dije, pero él solo me respondió que si en verdad quería encontrarlo deberíamos llegar hasta el 4º nivel. Él parecía actuar como si en verdad no le importara a Alex, ignorándome cuando le dije que posiblemente había luchado y escapado herido señalándole su rastro de sangre, el cual tras verlo solo me dijo que esa era más bien otra razón para suponer que ya estaba muerto. «Dime qué es lo que está pasando aquí», le dije, deteniendo nuestro avance y amenazándolo con la pistola que me había dado que no seguiría adelante con esto si no tenía respuestas, a lo que él me dijo que no tenía ninguna duda de que mi amigo ya estaba más que muerto, y que si no seguíamos avanzando terminaríamos igual o peor que él. Había confiado en él en un principio porque era el único que podía ayudarnos, pero ahora que sabía que me había mentido con rescatar a Alex, e incluso tal vez también con respecto a ser un simple asistente, comencé a desabrochar el extremo de mi correa decidido a salir de aquí, no sin antes apuntarle con la pistola para que me entregara la llave de aquel candado que puso. «¿De verdad creíste que te daría un arma cargada?», me dijo apuntándome con su escopeta, mientras le preguntaba por qué diablos me había traído hasta aquí, y por qué no había traído a nadie más para que se encargaran de lo que sea que estaba pasando, a lo que él me reveló que ya todos se encontraban al tanto de nuestra situación, pero que la misión de ellos no era venir armados a rescatarnos, sino sellar este lugar para siempre con hormigón, teniendo que ser más que rápidos si queríamos salir de aquí antes de que eso suceda. «¿Por qué no puedes dejar que me vaya?», le pregunté con una voz temblorosa, a lo que mirándome a los ojos me dijo que era porque este era un trabajo para 2 hombres. Tal vez esta vez sí estaba hablándome en serio, pero no pude responderle ni preguntarle nada más, ya que pronto aparté mi vista a algo que me llamó la atención detrás de él, una criatura que se arrastraba por el techo hacia nosotros, que a pesar de que vagamente parecía ser humano, su piel pálida se encontraba estirada sobre sus delgados huesos, sus venas se encontraban visiblemente llenas de aquel líquido negro que ya habíamos visto antes, y aparte de solo tener agujeros donde debería estar su nariz y orejas, tenía una mirada en blanco con unos ojos que parecían inyectados en aquella misma sangre. Habíamos logrado escapar antes, pero ahora era demasiado tarde para correr, y aunque Moros no tardó en notar mi mirada, cuando logró voltearse aquella criatura ya se encontraba sobre él fallando el primer disparo. Aquel estruendo en un espacio tan estrecho en verdad fue ensordecedor, por lo que en la confusión del zumbido en mis oídos intenté correr, olvidándome por completo que aún me encontraba atado a Moros por aquella línea que detuvo mi avance y me tiró al suelo, y viendo tras levantarme como aquella criatura ahora se encontraba concentrada en mí. En mi desesperación logré soltarme de la línea, y tirándole la tan inútil pistola que lo golpeó en la cabeza y lo hizo tropezar brevemente, aproveché a correr al único lugar que se me vino a la mente, atrincherándome en el cuarto de almacenamiento adyacente al gran laboratorio de química bloqueando la puerta con un estante,
y aunque la criatura pasó todo un minuto intentando entrar, finalmente se rindió y probablemente volvió para terminar con moros. Para ser honesto, no sé cuánto tiempo pasé ahí dentro, pero pronto se volvió difícil respirar, llegando incluso a pensar que moriría aquí dentro. Una muerte mucho mejor que una violenta esperándome al otro lado de la puerta, al menos hasta que reaccioné al escuchar lo que me pareció la voz de Alex susurrando mi nombre. «Alex, ¿eres tú?», pregunté, volviendo a escuchar su voz agradeciendo a Dios por haber vuelto por él y pidiéndome que abriera la puerta. Pero antes de hacerlo me detuve y pensé en preguntarle cómo era que me encontró, a lo que Alex comenzó a contarme que había sobrevivido todo este tiempo escondiéndose de habitación en habitación, hasta que escuchó el estruendo de un disparo y salió de su escondite. Alex no paró de pedirme que abriera la puerta para salir juntos de aquel infierno, pero me negué a ello diciéndole que no era posible que siguiera con vida, explicándole que había bajado aquí con alguien quien estaba convencido de ello y que ambos vimos un rastro de sangre. Pero él continuó insistiendo que era el verdadero Alex y que a pesar de que una de esas cosas lo atrapó, logró escapar. Para este punto en verdad me encontraba más que decidido a no hacer caso, pero nuevamente cambié de opinión cuando me dijo Dimitri: «¿Recuerdas el cerezo? Sabía que regresarías por mí. Para que entiendan esto, tienen que saber que cuando éramos niños solíamos jugar escalando un cerezo todo el tiempo, hasta que un día tuve la idea de hacer una apuesta para llegar a lo más alto. Yo casi estaba por ganar, pero Alex se arriesgó a subir más, cayendo y aterrizando en un montón de hojas caídas tras pisar una rama que terminó quebrándose. Alex se rompió la pierna, y se hubiera roto mucho más si no hubiera caído en las hojas, decidiendo así a no contarle a nadie el cómo sucedió todo por miedo, por lo que no había manera de que supiera eso si no era él. Cuando abrí la puerta ahí estaba él. Se veía terrible con moretones, arañazos y un pedazo de su camisa rasgada alrededor de su brazo izquierdo. Rápidamente comencé a contarle todo lo sucedido y cuál era nuestra situación, así como también que Moros había cerrado la puerta con llave. Por suerte a Alex se le ocurrió la idea de buscar algunas herramientas entre los suministros que nos pudieran ayudar a cortar las cadenas, una idea que sonaba mucho mejor que ir a buscar el cuerpo de Moros. Mientras buscábamos algo que nos pudiera ayudar con la puerta, nos encontramos con la escopeta de Moros, e inmediatamente nos sentimos más protegidos. Luego encontramos nuestro equipo que habíamos dejado atrás para escapar tal cual, y pronto llegamos al vestíbulo principal donde encontramos algunas sierras y limas viejas que no dudamos en usar. Casi al mismo tiempo que aquellas criaturas finalmente decidieron hacer su movimiento, viendo a uno de ellos arrastrándose fuera de las escaleras a quien no dudé ni un segundo en disparar, cayendo del techo y moviéndose como un insecto moribundo, mientras que uno tras otro comenzaron a aparecer, por lo que salimos corriendo a la sala de bombas y bloqueando aquella puerta por la que entramos con una de las sierras grandes que habíamos traído. Sabíamos que teníamos que trabajar rápido si queríamos salir, pero como Alex no podía manejar la escopeta con su brazo herido, él tuvo que trabajar en las cadenas mientras yo vigilaba la puerta y las escotillas de ventilación. Podía escuchar cómo aquellas criaturas golpeaban la puerta mientras intentaban entrar, pero luego se detuvieron y los escuché volver de regreso, momento en el que fui golpeado directamente en la nariz por un olor fuerte al cual parecía ser ozono.